Josué R. Cervantes Carrillo, pastor de nuestra iglesia, el mensaje cuyo título es Haciendo por la Reconciliación. Creo que a todos nos ha quedado claro, hermanos, que al acercarnos a los últimos versículos de Romanos capítulo 12, el Señor nos habla de una manera muy directa de la actitud y del trabajo que como creyentes tenemos, no quiero decirlo así, pensando en nuestros propios enemigos, sino pensando en aquellos que están lejos del Señor. Y que la palabra nos enseña que aquel que está sin Cristo está constituido como enemigo del Señor. Sin embargo, para nosotros es una oportunidad cada uno de ellos de servicio, de trabajo y de reconciliación. Pensar en reconciliación muchas veces nos lleva a buscar, pues quizás una serie de consejos, palabras, actitudes, situaciones que tienen que darse para que podamos volver a reunir a dos personas en medio de las cuales hay algún conflicto y buscar la manera de que este conflicto pueda ser pasado por alto o pueda ser resuelto en el mejor de los casos, a manera que se dé lo que llamamos una reconciliación. Pero de nuevo tenemos que pensar primeramente en la necesidad que hay en aquel que está sin Cristo y que, como dije hace un momento, está constituido como enemigo del Señor, en reconciliarse, no contigo y conmigo. Podemos decir que esto vendrá por añadidura, sino primeramente con el Señor, primeramente con nuestro Dios. Pongámonos entonces en oración delante del Señor para escuchar lo que Dios tiene para enseñarnos. Te damos la gloria, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú, Señor, traes a nuestra vida en esta hora. Que sea, Señor, aquello que la palabra tuya y tu Espíritu Santo han de llevar hasta lo profundo de nuestro corazón y entendamos, oh Dios, cuál es nuestro llamado y misión como iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 20 nos dice que si nuestro enemigo tiene hambre y sed, ¿qué debemos hacer? Darles de comer y darles de beber. Y si nos quedamos solamente con la porción de la situación material, bueno, podríamos hacer mucho como iglesia y mucho como creyentes, sabiendo que aquellos que están sin Cristo son personas que tienen necesidad. Y ciertamente la necesidad física, la necesidad material va a ser una constante en el ser humano, porque el ser humano es débil, el ser humano necesita, siempre necesita. Hay quienes dicen, yo no necesito nada de nadie, sin embargo, ese mismo sentimiento ya es notoria, en ese sentimiento ya es notoria la debilidad y la necesidad que tienen. Pero principalmente en cada uno de nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, tiene que estar despierta la visión de la necesidad más allá de lo material. Aquel que está constituido como enemigo de Dios, porque su vida es comandada por el enemigo, porque sus actos no le dan la gloria al Señor, sino todo lo contrario, necesitan y tienen una enorme necesidad espiritual. Y si el Señor te invita a ti y a mí a que si tienen hambre les demos de comer y que si tienen sed les demos de beber, cuánto más si su necesidad es el hambre del pan de vida y la sed del agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, somos llamados también a satisfacer esa necesidad, acercándoles a ellos, llevando la palabra, compartiendo el evangelio de tal manera que tengan acceso a ese pan de vida, que es Cristo, a esa agua de vida que es nuestro Señor. Buscar entonces la reconciliación no inicia con buscar cómo puedo yo reconciliarme con aquella persona que me ha hecho daño. Eso, y lo aclarábamos la semana pasada, hay que dejarlo atrás, hay que pasarlo por alto totalmente.
¿Por qué? El Señor nos invita en primer lugar a perdonar, y eso es algo que debe darse por naturaleza en cada uno de nosotros que hemos recibido el amor y el perdón de Dios sobre nuestras vidas. La búsqueda de la reconciliación, lo que tú y yo somos llamados a hacer porque haya reconciliación, no es para una reconciliación personal. Vuelvo a decir, eso se va a dar por añadidura, se va a dar como consecuencia. ¿Como consecuencia de qué? De que esa persona, en la necesidad espiritual que tiene, tenga una reconciliación en primer lugar con nuestro Dios. Y tú y yo tenemos un llamado para esto. Tú y yo tenemos una comisión de parte de Dios y un ministerio que llevar a cabo, hacer por que haya reconciliación entre el enemigo de Dios y Dios mismo. ¿De qué manera la palabra ahí en 2 Timoteo nos hace un llamado a este ministerio reconciliatorio a ti y a mí? Es de llamar nuestra atención que la primera parte del versículo 1, 2 Timoteo capítulo 4, Pablo mismo está hablando con Timoteo, un joven pastor ciertamente, joven encargado de la iglesia y que está siendo aconsejado, que está siendo alimentado, que está siendo enseñado por el apóstol. Y en primer lugar pone delante de él no un cargo obligatorio, aunque escuchar las palabras casi de ruego del apóstol debieran doblegar nuestros corazones. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios. Es decir, busco de ti que haya tal doblez en tu corazón, tal necesidad por ver, por la necesidad que tiene aquel que está sin Cristo, tal convicción en tu corazón de que sea Dios mismo y nuestro Señor Jesucristo quien mueva y doblegue y quebrante nuestros corazones para hacer aquello para lo que hemos sido llamados. Y alguien podría decir: bueno, pero es que este llamado pues es de Pablo a Timoteo, o es de Dios a través de Pablo solamente a Timoteo. Pero cuando llegamos al versículo 8, la palabra nos dice que la promesa, y más adelante vamos a ver, no es solamente para Timoteo, que la promesa que Dios ha hecho, esa corona que ha sido guardada para aquellos que cumplen con su ministerio, el Señor la da, y es una promesa también, dice al final del versículo 8, a todos los que aman su venida. Y esto es una constante en la vida del creyente. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor y debe ser el anhelo de nuestro corazón. Sí, ven, Señor Jesús. Porque sabemos que somos parte de tu pueblo, de tu iglesia, esa iglesia que tú vienes a buscar, y tengo seguridad en mi corazón de que voy a pasar la eternidad contigo. Claro que amamos la venida de nuestro Señor, amamos el regreso de nuestro Señor, el cumplimiento final de todas las promesas de nuestro Dios y la gloria eterna en la presencia del Padre. Por ello, si la promesa es para todos los creyentes, entonces también el llamado al ministerio, el llamado a ver por la necesidad y buscar la reconciliación de aquellos que están sin Cristo hoy, es un llamado para cada uno de nosotros. Tenemos una misión reconciliatoria y veamos en la palabra en qué consiste esta. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo no sé ustedes, pero muchas veces he leído este versículo y muchas veces he entendido mal lo que dice este versículo. Porque con las palabras que están ahí escritas, podríamos levantarnos y decir: sí, hay que ir a predicarles. Pero a veces entendemos la predicación como el levantarnos y declarar en qué están mal conforme a la Biblia. Tomamos estas palabras de instar a tiempo y fuera de tiempo, sea oportuno o inoportuno, hay que seguirlo haciendo y estar encima de las personas para que conozcan de Cristo. Este redarguye y reprende muchas veces nos gusta aún más porque nos da el aliciente para ir y tomar nuestra Biblia y hacer, muchas veces le llamamos así, darle de bibliazos a las personas, porque estás en pecado y si no te arrepientes te vas a ir al infierno, porque la Biblia dice esto y lo otro y aquello. Pero
nos olvidamos de las últimas palabras de este versículo 2 que nos hablan de paciencia y que nos hablan de doctrina. Y hay que saber hacer las cosas conforme la palabra nos enseña. Nuestra misión reconciliatoria consiste, dice la Escritura, en predicar la palabra. Y este predicar la palabra es un llamado a ser heraldos. Y si tú sabes lo que es un heraldo es aquel que toma la palabra que ha sido declarada por el rey o por el soberano de una nación, que la toma en sus manos y recorre los caminos y se detiene en medio de los pueblos y levanta los edictos y levanta la palabra escrita por el rey para declararla en medio del pueblo. Y aquí hay que aclarar algo, hermanos, porque muchas veces al querer compartir el evangelio, al buscar la reconciliación de las personas, usamos nuestras palabras y queremos convencer por nuestras palabras de que se necesita un cambio. Cuando la palabra que somos llamados a predicar, como dice aquí, predica la palabra, es la palabra del rey. Es la palabra de Dios, nunca mi palabra. Como heraldo no soy llamado a irle a decir a la gente sus errores. Es la Biblia la que tiene que marcar los errores. Es la Biblia la que va a ser espejo para esa persona. Es la Biblia la que va a llevar a la convicción por medio del Espíritu Santo de pecado y de arrepentimiento. No mis palabras, no mis regaños, no mis reprensiones, no lo que yo creo, no mi juicio, sino siempre como heraldo de la palabra de Dios. Cuando la palabra nos lleva o nos dice que nos insta, a llevar esa palabra a tiempo y fuera de tiempo, es interesante lo que la Escritura nos llama a hacer cuando nos dice que instes. Y es una palabra compleja, no está normalmente dentro de nuestro vocabulario. ¿Qué tengo que hacer para instar a alguien? Pero es algo muy sencillo. La palabra instar que se utiliza aquí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, nos llama, o más bien nos mueve a llamar a la persona a estar a nuestro lado y nosotros al lado de ella. Es decir, que es un ministerio de acompañamiento, y ahí sí es a tiempo y fuera de tiempo. No es ir a estar, disculpe la palabra que voy a usar, fastidiando a alguien. Y si es prudente en este momento, y aunque no sea prudente en este momento, sino a estar a su lado, a buscarle, a acompañarle en los momentos de necesidad, en los momentos de aflicción, en los momentos de lucidez, en los momentos de bendición. En todo tiempo, estar ahí para acompañarle en lo que Dios quiere hacer en su vida. Sigue la palabra hablándonos y nos dice redarguye. Y quizás entendemos la palabra redarguir como el convencer a alguien de algo, como el llevarle a ese convencimiento de que es pecador y necesita arrepentirse. Eso no lo haces ni tú ni yo, eso lo hace el Espíritu Santo. Y no querramos, de veras te lo digo, no querramos hacer la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que cambia el corazón de los hombres. Pero el Señor nos llama a redarguir. Y también es muy interesante el acercarnos a la Escritura. Aquí hago uso del griego. La palabra redarguir, traducida aquí en 2 Timoteo 4:2, es la palabra elenco, y la has oído en español. El elenco en nuestro idioma es aquel grupo de actores que forman parte de una obra de teatro. Ese es el elenco. Y es la misma palabra griega que se usa aquí en esta expresión de la Escritura que nos dice redarguye, que significa pon delante de la luz o simplemente sé testimonio. Aquellos que están en una obra de teatro ponen delante de la luz la obra y la expresión del escritor, y por ello son el elenco. Nosotros somos llamados a ser elenco como iglesia. Somos llamados a redarguir. Es decir, no por mis palabras la persona va a entender que su vida necesita un cambio, pero sí porque en mi vida la luz de Cristo se manifiesta, y sí porque yo soy llamado a ser un testigo, soy llamado a ser testimonio de la gracia, de la misericordia, del perdón y de la palabra de Dios en mi vida. Y nuevamente la Escritura nos enseña, no son mis palabras, y
Y aquí el Señor dice, pero si es tu presencia, tu testimonio, el que va a llevar a la persona a entender por la obra del Espíritu Santo su necesidad de Cristo. Nos encanta la palabra reprender, porque nos suena que puedo regañar a los demás. Y si el Señor me dice reprende, yo con mucho gusto me apunto. Yo voy y reprendo a aquel que esté equivocado. Pero nuevamente, no son mis palabras. Sí, mi actitud es parte de esto, pero la obra es del Señor. Lo que el Señor nos dice aquí, en la palabra reprender, es que debemos mostrar honor. Es decir, tú y yo somos llamados a ser hijos de Dios. Y la palabra nos ha invitado a vivir dignamente como hijos de Dios, como hijos de luz. Nuestra vida tiene que ser a la altura del honor de ser llamado un hijo de Dios. Y otra vez tiene que ver con mi testimonio. Cuando la gente vea mi actuar, mi comportamiento y escuche mis palabras, el honor que yo le doy a Cristo, el honor que yo le doy al Señor de ser su hijo, es el que le va a reprender, no mi regaño. Es decir, lo que la misma palabra de Dios hace. Cuando nos vemos en la palabra de Dios y esta refleja lo que somos, el honor de la Escritura nos hace ver nuestro deshonor. Bueno, eso somos llamados también a ser tú y yo como hijos de Dios. Que cuando el no creyente te vea a ti, el honor que tú le das a Cristo por ser su hijo, le avergüence a él de tal manera que caiga en la cuenta de que tiene necesidad de cambio. No tiene que ver con regañar a alguien. Tiene que ver con nuestro actuar y nuestro ser para la gloria de Dios. Y nos dice también que debemos exhortar con toda paciencia y doctrina. Y la palabra exhortación, nuevamente quiero ir al griego, es la palabra parakaleo. Y creo que hemos escuchado, quizás en los que tenemos más tiempo en la iglesia, de que el Espíritu Santo es también llamado el Paráclito, aquel que es el Consolador. La palabra de Dios nos llama a hacer esta labor de ser consolación. Y nuevamente tiene que ver con el acompañamiento, con el estar ahí viendo la necesidad de aquel que está sin Cristo. Así que si tú y yo pensamos en algún momento leer este versículo 2 de 2 Timoteo 4, de que el Señor nos llamaba a pararnos delante de aquel que está sin Cristo y darle con la Biblia su contenido, con nuestras expresiones y palabras y decirle estás más y te vas a ir al infierno, estamos más que equivocados. Lo que la palabra nos está enseñando aquí es que con toda paciencia y conforme a la Escritura, porque a eso se refiere la Escritura cuando habla de doctrina, con toda paciencia y conforme a la Escritura debemos demostrarnos a nosotros mismos de tal manera que sea la palabra, que sea el honor de Cristo, que sea el llamado que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros y la transformación de nuestra vida, la que muestre la necesidad que tiene el otro de acercarse a su Señor. Y las cosas cambian, porque entonces tenemos que empezar por revisar nuestra propia vida. Claro que la actitud que tenemos hacia la misión de reconciliación tiene mucho que ver. Ve conmigo al versículo 5, por favor, y leámoslo juntos. Pero tú, sé sabio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Alguien una vez me preguntó, era un adolescente, así que no le di mucha importancia. ¿Será que Timoteo tenía algunos problemas con el alcohol? Que el apóstol le tiene que decir que sea sobrio. Muchas veces pensamos que la sobriedad tiene que ver como una forma contraria al alcoholismo y lo manejamos muchas veces así en nuestro idioma. La sobriedad de la cual habla la palabra aquí y que es un consejo de nuestra actitud al hacer esta obra de reconciliación, este llamado, este ministerio de reconciliación como creyentes y como iglesia, la palabra nos dice que seamos sobrios. Griego nefo, discreción y dominio propio. Tenemos que ser discretos.
Y esta discreción tiene que ver con no exponer, no declarar, no burlarnos, no exponer públicamente la necesidad de la otra persona. Pero también que haya un dominio propio en nosotros, porque ciertamente puede ser que aquel a quien el Señor nos está llamando a compartir en el Evangelio se haya convertido de una manera literal en nuestro enemigo personal y nos haya hecho daño y haya causado dolor en nuestro corazón. Y aún ahí el Señor nos dice: si tu enemigo tiene hambre y tiene sed de Cristo, tienes que llevárselo. Y necesitamos dominio propio, porque nos puede pasar lo que al profeta Jonás. Es decir: Señor, yo sé que tú eres bueno, que eres perdonador, y si le llevo el evangelio, ¿qué tal que se arrepiente? Y yo lo que quiero es que arde en el infierno. ¿No, verdad? ¿O sí? Esperamos que no, porque el Señor nos ha llamado a amar a nuestros enemigos. Y en ese amor, lo primero que debemos buscar para ellos es su salvación en Cristo Jesús. Por ello sí necesitamos dominio propio, pero aún no depende de nosotros, aún el dominio propio, porque el Señor nos ha dado ese espíritu de dominio propio. Lo ha puesto en nosotros, y es de llamar nuestra atención que lo compara o lo contrapone la Escritura con el espíritu de cobardía. O eres cobarde o tienes dominio propio. Y el Señor nos llama a que este ministerio de reconciliación lo hagamos con dominio propio. Dice la palabra, también nos llama a que soportemos las aflicciones. Y aquí sí literalmente la palabra nos dice hay que aguantar las penalidades. Es decir, que si que esa persona sea perdonado, y otra vez tenemos que recordar a Jonás, me duele, me afecta, porque yo quería un castigo y el Señor le quiere dar una bendición, lo tengo que soportar. No te está diciendo que no te vaya a afectar. Yo creo que el ejemplo de Jonás es muy claro. Él sabía que Dios podía perdonar al pueblo que era enemigo de su raza y de su pueblo, y que el Señor podía transformar sus vidas y podía arrepentirse o cambiar lo que había declarado, y que las cosas iban a ser diferentes para el pueblo de Nínive, y no quería llevarles el evangelio. Y una vez que vio su arrepentimiento, que vio que se habían doblegado, que hicieron ayuno, ¿qué hizo? Enojarse y irse a sentar debajo de una sombrita y darse cuenta que Dios es bueno y misericordioso. Jonás tuvo que sufrirlo, pero al final la gloria es del Señor. Y yo no sé si tú y yo algún día tengamos que pasar por esto, o incluso si ya lo estés pasando, pero el llamado de Dios a la iglesia es a llevar ese evangelio de salvación aún a nuestros enemigos personales, y esperar que en la reconciliación que tenga esta persona con Dios se dé por añadidura una reconciliación entre nosotros. Y si en el momento tengo que pasar por penalidades, o por burlas, o por desprecios, somos llamados a soportarlo. Muchas veces, hermanos, cuando empezamos a tomar con toda seriedad el llamado del Señor a llevar su evangelio, pasamos por momentos en los que nos sentimos despreciados. Porque ya fui y le compartí y me dijo: ay, sí, ya sé, tú siempre vienes con lo mismo, tú siempre sales con eso, debías de hablar de otra forma o de otra cosa. Y entonces nos sentimos mal y decimos: bueno, pues qué necesidad tengo yo de que me digan estas cosas. O nos vamos a la orilla de decir: bueno, yo ya le dije, Señor, yo ya cumplí. Yo ya le dije que se arrepienta, que tú lo amas, aunque no demostramos que nosotros lo amemos mucho, ¿verdad? Y tú sabes, Señor, cuándo lo haces, yo ya no vuelvo a hacerlo. Y hermanos, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos: no los están despreciando a ustedes, me están despreciando a mí. Pero nuevamente la palabra del Señor está sobre nosotros, diciéndonos que deben ser amados de nuestro corazón. Nos dice el Señor que hagamos obra de evangelistas, y esto no es más que ser mensajeros de buenas nuevas. Cuidado con predicar maldición, destrucción y condenación. El evangelio de Cristo es gracia que salva, que redime y que otorga vida eterna. Y la predicación del evangelio es
predicar buenas nuevas de gracia, de redención y de vida eterna en Cristo Jesús. Cuando predicamos destrucción y condenación, te voy a decir por qué no estamos predicando el evangelio, porque eso ya lo tiene ganado el ser humano por naturaleza. Por cuanto todos pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos que irle a decir a alguien que está sin Cristo que se va a condenar por toda la eternidad, eso ya lo tiene ganado. Y eso ya lo teníamos tú y yo ganados si no fuese por la gracia de Dios. La buena noticia del evangelio es que aun cuando merecemos la muerte eterna, por el amor de Dios en Cristo, hoy tenemos vida nueva y eterna. Esa es la buena noticia del evangelio. La labor evangelística es llevar esa buena noticia. No tenemos que llevar condenación, tenemos que predicar la gracia de Cristo, la gracia de nuestro Dios. Y al final de esta porción del versículo 5, dice Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. Y este cumplir, hermanos, no es solamente tener una disposición. Esta palabra de cumplir o cumple tiene que ver con un convencimiento. Estar yo convencido, plenamente comprometido con la labor, con el llamado, con el ministerio que Dios ha puesto en mi vida. Y que no es un llamado especial. Es el llamado de Dios que es consecuencia del mismo llamado que nos hace ser hijos suyos. ¿Quiénes podemos hacer labor de evangelistas? Nada más los que pueden rentar la plaza de toros y predicarle a multitudes. No, lo puedes hacer tú en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, en la calle y donde quiera que haya alguien que tiene hambre y sed de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde somos llamados a cumplir el ministerio. Y esto es un ministerio. Un ministerio es real cuando Dios ha dado las herramientas, cuando Dios ha puesto todo lo necesario y nosotros los usamos de manera que somos bendición para otros. Podemos tener muchas herramientas del Señor, dones, talentos, capacidades, recursos. Si no somos para bendición de otro, no es un ministerio. Si queremos ser bendición para otro, pero el Señor no nos está dando todo aquello que son los instrumentos que el Señor tiene para llevar y para hacer bendición, no es un ministerio. Se tiene que conjuntar el que el Dios haya capacitado y en su gracia nos haya puesto a servir y el otro sea bendecido. Entonces estamos realizando el ministerio de Dios. Entonces estamos cumpliendo con el llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y este ministerio de reconciliación tiene recompensa. Versículos 7 y 8 nos dicen: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque aquí podemos decir, es que es Pablo el que está diciendo esto. Él sí puede decir que ha peleado una buena batalla, él puede hablar de acabar una carrera. No, porque si la corona es para todos, es porque todos somos llamados a llegar a la misma meta. Y hay recompensa de Dios. Cierto es que no cumplimos el ministerio por la recompensa. La recompensa es un añadido. Nosotros ya tenemos el motivo principal para cumplir nuestro ministerio, la gracia de Dios y la salvación en nuestra vida. Eso es motivo más que suficiente, no solo suficiente, sino más que suficiente para hacer la labor a la cual el Señor nos ha llamado. Pero el saber que tenemos una recompensa además de, pues siempre es gratificante. Esta recompensa no inicia o no es principalmente lo que Dios nos puede dar y que es llamado corona de justicia, sino que inicia con la satisfacción de poder presentarnos delante de Dios y decir como el apóstol Pablo: he peleado una buena batalla. Porque sí se batalla. Porque un ministerio de reconciliación, hermanos, no es fácil. Porque llevar el evangelio y enfrentarnos muchas veces a lo que decía hace un momento, los desprecios, las burlas y las situaciones contradictorias, enfrentar la oposición del enemigo, claro que se levanta y se opone a que el evangelio sea predicado, y las circunstancias alrededor de esto, no es fácil. Sin embargo,
podemos decir delante del Señor: sí, Señor, yo estoy peleando la buena batalla. Y esta satisfacción es recompensa de Dios en tu vida. El poder decir: Señor, aquí estoy delante de ti y verdaderamente hay fruto de la labor que tú me enviaste a hacer. Aquí están las gavillas, aquí está el fruto que hemos recogido para tu gloria. Y lo hemos hecho peleando esa buena batalla. Lo hemos hecho habiendo fijado nuestra vista en la meta y habiendo caminado directamente hasta alcanzar esa meta. ¿Cuál es esa meta, Señor? El que en mi vida, como consecuencia de la labor, del amor, de la gracia y de todo lo que tú me has dado, yo pueda decir: Señor, aquí está el fruto de labios que confiesan tu nombre, porque tú me llevaste a ser parte de las herramientas para que ellos conocieran de tu evangelio. Y en todo esto, Señor, verdaderamente he guardado la fe. Creo que tú me llamaste a mí para hacer bendición a otros, y creo firmemente que Cristo es su Salvador, porque ahora Él los ha alcanzado. Y he guardado la fe, he guardado el testimonio de esa fe y he hecho la labor para la cual tú me has llamado. Y entonces sí, podemos presentarnos o podremos presentarnos delante del Señor, y lo que sea a lo cual Dios se refiere como darnos una corona de justicia, porque ciertamente o seguramente esto es un símbolo de algo que Dios tiene preparado para el creyente que ha cumplido su ministerio. No sabemos qué es, pero con todo gozo, Padre, recibiremos la corona de justicia que tú tienes preparada para nosotros. No se alcanza, hermanos, sentados en una banca. No se alcanza escuchando, se alcanza haciendo. Se alcanza desarrollando, se alcanza orando, se alcanza caminando, se alcanza llevando las benditas nuevas de reconciliación del Evangelio y la gracia de Cristo. Aquellos que hoy están constituidos como enemigos de Dios, pero por el ministerio de reconciliación que Dios le ha dado a su iglesia, tú y yo podemos hacer porque ellos se reconcilien con Cristo, porque ellos sean reconciliados con Dios. ¿Y sabes qué? Como añadido, el Señor nos dará la bendición de tener nuevos y grandes amigos, porque a quien tú le compartas del Evangelio y venga a los pies de Cristo, te aseguro que te va a recordar en su corazón. Pero sobre todas las cosas, hermanos en Cristo Jesús. Y la familia de Dios se hará más grande y tendrás más hermanos y más hermanas, y podremos gozarnos juntos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Tiene gran necesidad. Y haciendo esto, ganarás hermanos y hermanas en el Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos recuerda lo que ya sabemos. Que como hijos tuyos, como iglesia tuya, somos llamados, Padre, a llevar tu palabra de gracia, de bendición, tu evangelio de salvación, el amor de Cristo a los corazones, Señor, a los oídos, a los ojos, Padre, de aquellos a nuestro alrededor. Pero ciertamente, Señor, danos un espíritu afable, danos, Señor, esa paciencia para cumplir la labor, no por nuestras palabras, Señor, sino por tu palabra. Y que verdaderamente nuestra vida, Señor, sea constituida en un testimonio que te dé la gloria y el honor por lo que tú has hecho en nosotros. Entonces podremos ver, Padre, el fruto de labios que confiesan tu nombre y te dan la gloria y la alabanza porque tú eres su Salvador y Redentor. Y podremos declarar como el apóstol que verdaderamente hemos peleado la buena batalla, hemos llegado o alcanzado la meta y lo hemos hecho guardando la fe. La gloria es solamente para ti, Señor, porque tú nos has dado la fortaleza, tú nos has dado la salvación, la gracia redentora has puesto sobre nosotros. Llena nuestra boca de tu palabra, Señor, y cambia nuestras actitudes, de manera que cada día seamos ministros de tu reconciliación. Y así, Señor, también alcancemos la reconciliación personal y sobre todo nuevos hermanos y hermanas en la fe. Confirma tu palabra, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.